La inteligencia artificial es una de las tecnologías más disruptivas y prometedoras del siglo XXI. Sin embargo, también plantea importantes desafíos y riesgos para el futuro del trabajo y del empleo. Según un experto del Fondo Monetario Internacional, el 60% de los trabajadores actuales se verán afectados por la inteligencia artificial en los próximos años, lo que va a requerir una adaptación y una transformación tanto de las habilidades como de las tareas y también, lógicamente, de las profesiones. Además, otra encuesta de Harvard y el MIT es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la mitad de las habilidades laborales serán inútiles en apenas 2 años. La consulta asegura que el 49% de las competencias que usamos actualmente en nuestros trabajos no serán de utilidad en 2025 debido a los avances de inteligencia artificial. ¿Qué oportunidades y qué amenazas implica la inteligencia artificial? ¿Qué medidas se pueden tomar para aprovechar sus beneficios y mitigar sus efectos negativos? Hoy en Plaza al Día, ¿realmente la inteligencia artificial va a cambiar o no el empleo? Saludamos a Esteve Almiralles, profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de ESADE. Señor Almirall, muy buenas. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Hacíamos referencia a esas dos informaciones, tanto del Fondo Monetario Internacional, en la que el 60% de los trabajadores actuales se verán afectados por la inteligencia artificial, y también hacíamos referencia al inicio a otra encuesta de Harvard y el MIT. El MIT es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que también dice que la mitad de las habilidades laborales serán inútiles en 2 años. ¿Cree que es así? ¿Van a ser esos datos? ¿Son erróneos? ¿Son demasiado, podemos decir, dramáticos, entre comillas? ¿Cómo podríamos analizar estas dos encuestas? Esto de predecir el futuro es difícil y normalmente todos nos equivocamos. Quizás este es el primer punto de partida, ¿no? A veces cuando hablamos de la palabra afectará, pensamos que va a cambiar o va a destruir rápidamente un montón de empleos o una situación, o va a disruptir un mercado completamente, etcétera, ¿no? Claro, afectará, va del 0 al 100 o del 0 al 1, o como puede ser muchas cosas, ¿no? Normalmente lo que pasa con las disrupciones es que sobrevaloramos su impacto. Si vemos las disrupciones más importantes que ha habido en la historia, la máquina de vapor tardó casi 100 años en cambiar la forma en que se trabajaban las fábricas. Es decir, las disrupciones es algo que no es inmediato y uniforme para todo el mundo, al contrario, tiene muchas velocidades y los grados de adopción cambian mucho de una organización a otra, de una empresa a otra, de un país a otro, de un territorio a otro, ¿no? Y esta no va a ser diferente. Y esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo las empresas con una alta intensidad competitiva y con las capacidades para adoptar esta tecnología la están adoptando con mucha rapidez. Son los Google, los McKinsey, los Meta, los Microsoft, los OpenAI, etcétera, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas. Y en cambio vemos que en otro tipo de empresas, en las empresas más pequeñas que están cerca de nosotros, se habla mucho del tema, pero no se ha adoptado esta tecnología, ni hay ninguna intención de adoptarla inmediatamente, porque no hay una intensidad competitiva que les haga adoptar esta tecnología, ¿no? Este gradiente de grandes empresas con capacidades adoptando muy rápidamente pequeñas y medianas empresas en sectores más periféricos que la adoptan de una manera parcial y lentamente es lo que vamos a ver. Y esta es la situación, por lo tanto va a depender mucho de dónde estés y de cómo estés. Es decir, que podemos hablar de un proceso lento, no en esos tiempos que marcan, por ejemplo, la encuesta del MIT, que dice en 2 años va a producirse una revolución, van a haber despidos masivos, no sé, es un poco exagerado. Probablemente no, es decir, en 2 años va a producirse una revolución, probablemente si estás en las grandes consultoras como McKinsey y en sitios como Estados Unidos, eso ahí va a pasar, ¿no? Despidos masivos, no creo. El fenómeno que estamos viendo en cuanto al empleo no es tanto de despidos masivos, y lo estamos viendo en las empresas tecnológicas más puteras. Es decir, ¿qué está pasando en Microsoft, en Google, en Apple, en las consultoras, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay despidos, pero no hay despidos masivos. Hay despidos, a ver, los haylos, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que hay es un freno en la contratación.
Es decir, si antes contrataban no sé cuánta gente cada año, pues ahora no. ¿Por qué? Porque si estás en McKinsey o los consultores utilizan este tipo de herramientas, son más productivos. Lo que quiere decir que, por un lado, hacen trabajos de mejor calidad, que se venden al mismo precio, no se venden a un precio superior, y los hacen más rápidamente. Entonces, una parte del beneficio de estas herramientas va hacia ese usuario que compra trabajos mejor redactados a un precio exactamente igual, y otra parte va al aumento de productividad. Claro, esto hace que no necesiten tanta gente. Y esto es lo que estamos viendo, más que despedir a mucha gente. El caso que está más extendido de lejos es la programación, es decir, aquellas empresas que se dedican a hacer software. El software, la programación con copilots se ha extendido prácticamente en todo el planeta. Poca gente ya programa sin copilots, o bien los de GitHub, o bien ChatGPT, etc. El copilot le pides que haga un esquema de la rutina, el programa y tal, y te lo hace y tú modificas algunas cosas, pero tampoco muchas. Esto es algo ya muy extendido. ¿Ha habido despidos masivos en el sector del software? No, lo que pasa es que la alegría en la contratación que teníamos, eso se ha acabado. Y por lo tanto ese sector va a tardar algunos años en digerir toda esta nueva forma de trabajo hasta volver a tener unas ciertas alegrías. ¿Bajarán precios? Bueno, probablemente tendrá más competencia, habrá más gente, y a medio plazo, algunos años, veremos que los precios de estos trabajos van bajando. De hecho, estamos viendo como los salarios del sector tecnológico en programación, etcétera, etcétera, están bajando. Estos salarios tan enormes que había hace algunos años, pues ya no lo están porque se programa con copilots. Y este es un fenómeno que veremos, ¿no? Pero todo esto va a ser mucho más lento de lo que nos imaginamos. Solo hay una disrupción tecnológica muy rápida. Aquella que adoptar es comprar. Esto, por ejemplo, con las tablets. Las tablets de la noche a la mañana fueron de 0 a 100. ¿Por qué? Porque no había que saber nada. El sistema operativo era el mismo, las aplicaciones eran las mismas. Lo único que tenías que hacer para adoptar una tablet es comprarte una. Normalmente las disrupciones tienen un periodo de adopción más lento, más importante. Hay que integrarlas en la organización, hay que digerirlas, y por lo tanto todo se hace mucho más lento de lo que parece. ¿Qué medidas se pueden tomar para aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial y mitigar un poco esos efectos negativos que pueda traer para el empleo? Los efectos negativos es en cuanto puede haber una reducción de empleo. Pero cualquier cambio también es una oportunidad, y por lo tanto tenemos oportunidad de hacer las cosas mejor. Con menos gente y menos coste, ¿no? Y por lo tanto hacer más cosas y hacer más cosas diferentes que antes no podíamos hacer, ¿no? Quien adopte antes este tipo de tecnologías va a tener una oportunidad en el mercado. Y hay muchísima gente que está empezando a hacer propuestas con este tipo de tecnologías y por lo tanto tiene una oportunidad en el mercado que otros no tenían, ¿no? Las disrupciones están para aprovecharlas. Lo peor que puedes hacer con una disrupción es obcecarte en intentar parar lo inevitable, porque una disrupción es inevitable y no lo vas a parar. Lo que tienes que obcecarte es en pensar cómo vas a aprovechar esta disrupción para o crear un nuevo negocio o hacer lo que estés haciendo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Que va a haber cambios en el empleo? Sí, a ver, tienen efectos negativos en el sentido en que hay un cambio en se contrata menos gente o se va a contratar menos gente, pero bueno, también van a salir más empresas, ¿no? Y también el trabajo va a ser un trabajo más agradable, de más calidad, etcétera, ¿no? Es un poco, de manera coloquial, subirse al carro de la inteligencia artificial, no quedarse atrás. Claro, parar lo inevitable es lo peor que puedes hacer en la vida, porque es estúpido, es totalmente estúpido. Lo inevitable te va a pasar por encima, no vas a parar, tienes que subirte al carro, porque es la única forma de aprovechar la disrupción. Esta es la forma. Sí que es verdad que ahora mismo las inteligencias artificiales generativas, como ChatGPT, por ejemplo, sí, están realizando tareas de análisis, producción, que antes ocupaban una gran parte de tiempo de los trabajadores humanos. Según otro estudio que se publicó el año pasado por OpenAI, la creadora de ChatGPT, precisamente, pues los más afectados por esa irrupción de la inteligencia artificial dicen que serán los trabajos de oficina y los de mayor remuneración, como usted nos apuntaba, pues abogados, financieros,
o gestores contables. También de esa encuesta destacan que el 80% de los profesionales afectados, por lo menos un 10% de su actividad, será totalmente reemplazada por la inteligencia artificial de forma inminente. ¿Eso va a ser así? Sí, eso es cierto, pero eso va a ser así, depende de qué industria. Es decir, si por ejemplo, si tú estás hay bufetes legales en Estados Unidos muy grandes que están empezando a utilizar todo este tipo de herramientas para su trabajo. El tema legal es uno de los temas donde tienes más campo, ¿no? Porque tienes que buscar precedentes, tienes que buscar en qué leyes te puedes apoyar, etcétera, etcétera, ¿no? La inteligencia artificial generativa todo esto lo hace muy bien. Y esta es una gran parte del trabajo, ¿no? Y esto lo hace excepcionalmente bien, ¿no? Por lo tanto, estos bufetes están utilizando todo esto para hacer un trabajo que antes hacía un montón de juniors y probablemente lo hacen mejor, más rápido, etcétera, y dan más herramientas a quien va a defender el caso para llevarlo y no tiene que leer 28 millones de hojas de algún sitio, ¿no? Es decir, todo esto es absolutamente cierto, pero bueno, también es un trabajo diferente, es un trabajo de más calidad, etcétera, ¿no? Claro, esto se va a trasladar al último bufete, va a tardar un tiempo en que esto se traslade al último bufete con otro tipo, porque hay barreras legales, hay barreras de procedimiento, etcétera, ¿no? Pensemos que esta parte del trabajo analítico normalmente es una pequeña parte de nuestro trabajo. La mayor parte de los trabajos tienen un tema relacional con otras personas, de entenderlos, de presentar las cosas que son tan importantes como el trabajo analítico. Toda esta parte relacional, esto queda exactamente igual, no desaparece. Es decir, te pueden hacer resúmenes muy rápidamente, pero al final vas a tener que comentar los resúmenes con alguien. Eso no va a comentar el ChatGPT con alguien, vas a hacerlo tú. Vas a tener que integrarlos. Esto es un tema diferente. Es decir, tenemos este modelo de adopción a varias velocidades, ¿no? Pero ¿habrá realmente alguna profesión o profesiones que se vean afectadas hasta tal punto que sean sustituidas las personas, los humanos, por inteligencia artificial? Sí, sin duda. Es decir, hay un continuo entre aumentar las capacidades de los humanos y automatizar. Y aparte de que hay ese continuo, siempre hay empresas en donde llevan ese continuo al límite. Veamos algún ejemplo en el periodismo, por ejemplo, ya que estamos en el periodismo, han salido ya algunos canales en donde el anchor, el presentador de noticias de 24 horas, es generado artificialmente. Entonces ya no hay presentador. Claro, esto permite pues que ese anchor hable todas las lenguas que tú quieras, que trabaje todas las horas que tú quieras, etcétera, etcétera. Esto es llevarlo al límite. ¿Todas las cadenas van a hacer anchors para noticias de 24 horas virtuales? Esperemos que no. No creo. Claro. No creo. ¿Alguna lo va a hacer? Por supuesto, alguna lo va a hacer. Sin duda cabe, ¿qué duda cabe que alguna lo va a hacer, ¿no? Veremos toda esa variedad en donde hay el que lo va a hacer va a ser más popular, va a provocar una disrupción y esa disrupción le va a aportar beneficios probablemente pingües durante un primer tiempo solo por la disrupción. Pues por supuesto. Veamos, por ejemplo, un caso curioso, ¿no? Un caso curioso porque no pensamos en ello, ¿no? Pensamos mucho en cosas como ChatGPT, pero no en generación de imágenes y vídeos, ¿no? En generación de imágenes y vídeos se está avanzando mucho y uno de los casos curiosos son influencers y normalmente chicas que hacen porno. En este caso pues hay dos, una que se llama Aitana, bueno hay muchas, pero dos así más conocidas, una que se llama Aitana, que es una influencer en Instagram, y otra que se llama Emily Pellegrini, que también es una influencia en Instagram y después hace porno en unas páginas que se llaman Fanboy, pagando, etc. Ambas están generadas por ordenador. La calidad es impresionante, realmente yo no soy capaz de distinguirlas de una persona normal. Hacen pequeños vídeos, hacen vídeos cortos, la tecnología no da para mucho más que vídeos cortos sin interacción con otras personas, con escenas de fondo. Ahí estamos, pero eso va avanzando, etcétera, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución? Bueno, las dos se han hecho famosas. Aitana ahora
Pues una cadena de peluquerías, que es Jongueras, pues la está patrocinando en Instagram para patrocinar sus peinados, mira por dónde, y Emi Pellegrini pues ha salido en todos los periódicos de todo el mundo, ¿no? Y es una de las más visitadas, etcétera, ¿no? Esta es una industria, tanto influencers como porno, etcétera, que probablemente vamos a ver que una parte al menos de la industria se traslada a esta generación virtual. Es decir, encontraremos cosas insospechadas como esta, ¿no? No todo va a ser los abogados y los consultores y los programadores, etcétera. Como conclusión, señor Almiray, podemos decir que efectivamente la inteligencia artificial va a cambiar diferentes profesiones o muchas profesiones, pero que, como usted nos dice, será de una manera lenta y que dependerá efectivamente de la empresa, del sector y de la magnitud, ¿no?, de la misma. Sí, hay quizás un tema que se habla poco y yo creo que es interesante, que es el tema de los robots humanoides, ¿no? Es decir, porque lo que tenemos ahora está en el mundo virtual, y el mundo virtual es una pequeña parte del mundo donde vivimos en un mundo real de objetos, ¿no? Estamos a las puertas, estamos muy cerca de tener robots humanoides que hagan tareas sencillas en fábricas, ¿no? Del estilo de traer paquetes de un sitio a otro, doblar camisas, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que hoy en día no sabemos hacer de una manera eficiente con sistemas automatizados. Es decir, hoy en día si te vas al almacén de Amazon, al mejor del mundo, verás que hay gente cargando paquetes de un sitio a otro y dices, hostia, ¿cómo es posible? Si todo está automatizado, la gente carga paquetes. Bueno, porque son tareas que no. Estamos muy cerca de tener robots humanoides que puedan hacer estas cosas. Amazon ya está probando algunos y esto nos podría permitir tener fábricas sin nadie. Que esto es algo novedoso, ¿no? Pero esto tiene un punto muy importante, ¿no? Es decir, en las fábricas actuales, en cualquier sistema de producción, el rendimiento es decreciente. Es decir, las ganancias porcentualmente son decrecientes cuando ya alcanzas un nivel de tecnología y ahí ya no puedes pasar, ¿no? En cambio, en el mundo digital esto no pasa. Los rendimientos son crecientes. Y por esto tenemos monopolios digitales y es muy difícil tener monopolios de gente que haga coches o que haga aspiradoras o cosas de este estilo, ¿no? Si lográsemos tener fábricas en donde todo fuese automatizado, tendríamos la misma economía que tenemos en el mundo digital. Si rendimientos decrecientes, precios bajando en la medida que la tecnología baja, y sería un mundo diferente. Y estamos cerca de ese tipo de disrupciones, es decir, el futuro aún tiene muchas sorpresas. Esteve Almiray es profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de ESADE. Gracias. Y bueno, no sé yo si quedarme un poco tranquila o no con todo lo que nos ha explicado, ¿eh? Sí, hay un último mensaje. Es decir, todo esto no va a ser para todo el mundo mañana. Es decir, algunas empresas lo aprovecharán, la mayoría tardará muchísimo. Y si la electricidad tardó 100 años, pues esto, algunos decenios va a tardar en llegar a todo el mundo. Es decir, nada va a ser tan rápido como a veces leemos en algunas publicaciones. Las cosas van a ir más lento. Pues como digo, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Según el profesor Almiray, la inteligencia artificial no va a producir un apocalipsis laboral o un desempleo masivo a corto plazo. Lógicamente va a influir en el empleo. De hecho, ya lo está haciendo, pero como apunta, será de una manera más lenta de lo que pensamos. A corto plazo, lo que va a producir es una reestructuración masiva del trabajo a medida que la inteligencia artificial empiece a realizar más tareas que antes solo hacían los humanos. Lo que sí que está más cerca, nos dice, son los robots humanoides, que sobre todo se utilizarán en empresas como Amazon para empleos automatizados. Aunque parece ciencia ficción, el profesor afirma que serán pronto una realidad. Ya saben que Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza y que lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast. Además, se pueden suscribir a todas ellas y, por supuesto, enviarnos sus comentarios. También les animamos a que entren en plazaldía.es, van a encontrar allí todos nuestros contenidos y, lógicamente, también se pueden suscribir a ellos.